Buenas noches, estimada profesora Ugarte, estimados colegas. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación en el marco del Seminario de Derecho Constitucional y Convencional, el doctorado de Derecho en Ciencia Política, dictado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la unidad de posgrado de la Derecho en Ciencia. Dentro del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? El caso que vamos a tratar de explicar ahora es el caso de los miembros de la aldea Chichupac, comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala, ¿no? En el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a comenzar, ¿no? Presentando el caso de una manera muy particular. Es un caso típico de los años 80, en el cual toda Latinoamérica se encontraba, pues, agudizada por las crisis sociales internas. En gran parte del continente sudamericano habían gobiernos militares. Los 80 en Centroamérica, de igual forma, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Y bueno, en el caso que nos trae a colación es específicamente en Guatemala, ¿no? Entonces, el caso se refiere a la presunta ejecución de una masacre en la aldea de Chuchupac el 8 de enero de 1982. Así como las aldeas cercanas de la comunidad maya achí, ¿no? Las cuales se vieron afectadas por estar en medio de dos fuegos, ¿no? Tanto, por un lado, estaba el Estado, su sistema que combatía, entre comillas, la guerrilla, y la guerrilla per se, ¿no? Los civiles levantados en armas, ¿no? La guerrilla levantada en armas. Entonces, pobladores, ciudadanos se vieron afectados por estar entre estos dos fuegos y lamentablemente pues ocurrieron esta flagrancia violación de derechos humanos. Entonces no solamente hubieron ejecuciones extrajudiciales, también hubieron torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, comisiones de auxilio, detenciones ilegales, desplazamientos forzados, las personas se vieron obligadas a abandonar tierras de años de cultura, de costumbres, ¿no? Trabajo forzado cometidos en perjuicio de los indígenas maya de la aldea Chupac y comunidades vecinas en el municipio de Rabinal. Todo esto entre el año 1981 y 1986, cuando el Estado militar de gobierno. Según la Comisión de Derechos Humanos, los hechos del caso se enmarcan dentro de una política del Estado. Es el Estado que dentro del sistema de gobierno agudiza esta serie de violaciones de derechos humanos. Una manera de enfrentar a la guerrilla, a los civiles levantados en armas, es, bueno, poner a los militares, lamentablemente, los excesos por parte de ellos, ¿no? Dentro de una política de Estado con fundamento de doctrina de seguridad nacional y el concepto del enemigo interno. O sea, se presumía, como el caso peruano en los años 80, que había un enemigo común interno que era Sendero Luminoso, los terroristas, movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Entonces la forma de que el Estado los combatía era, bueno, justamente a través de las Fuerzas Armadas. Este, adicional, eh, Adicionalmente, el caso versa sobre la alegada falta ¿no? de un efectivo, ¿no? De una forma, un debido proceso judicial de los hechos, donde se sancionan a los responsables, donde se reparan, lo que hay que reparar, donde se atiende a los familiares y a las víctimas de estos casos, ¿no? Y finalmente, así el presunto genocidio sobre el pueblo indígena maya por parte del gobierno de Guatemala. ¿Cuándo es competente la Corte Interamericana, el Estado, para que pueda conocer de este tipo de violaciones? Es a partir del conocimiento, del reconocimiento de la competencia que se dio el 9 de marzo de 1987. A partir de ahí, la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa dentro de la jurisprudencia, dentro de la justicia interna guatemalteca, y como ya conocemos, equiparando y estando en muchos casos por encima de la justicia interna de Guatemala.
Sin embargo, se alega que a partir del 9 de marzo de 1987, dice el Estado guatemalteco cuando presenta sus decisiones preliminares, que es a partir de ahí que recién la Corte tiene competencia para conocer los casos de violación de derechos humanos. Sin embargo, los hechos fuertes ocurrieron en 1982, donde se masacraron y se desaparecieron 32 personas indígenas mayas en una clínica en la aldea de Chiquipac. Entonces, como primer punto vamos a tener que hay un tema temporal entre cuando ocurrieron los hechos y cuando entra en competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la ratificación o por reconocimiento respecto del Estado guatemalteco, ¿no? El tribunal, sin embargo, finalmente ya pues, el proceso determinó la responsabilidad del Estado por los hechos sobre los cuales sí tenía competencia temporal, ¿no? A saber, de las desapariciones forzadas por su carácter con... ¿Qué, qué entendemos por esto? Significa que si bien es cierto los hechos fueron antes, y se reconoce la competencia con la Corte Interamericana, del año 82 al año 87, todavía estas desapariciones permanecían, permanecían todavía sin haberse determinado su responsabilidad. O sea, era un hecho continuo. Es que ya antes del 87, la justicia interna de Guatemala hubiera identificado a los responsables y los hubiera sancionado. Podría ser que ya la competencia de la Corte Interamericana no tendría razón, pero sin embargo, al año 87 todavía no se determinaban los responsables y no se había dado el justo castigo a quienes eh, violaron los derechos humanos. Entonces, además declaró la responsabilidad de Guatemala por no dirigir diligentemente la investigación de los hechos, con la debida diligencia dentro de los plazos correspondientes, de modo que se examinaran de manera completa y exhaustiva las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos ocasionados o alegadas dentro del particular contexto en el cual sucedieron, ¿no? Dentro de la guerra interna que existió, guerrilla, de un grupo armado, un grupo civil de armas, versus el Estado, que de manera sistemática, dentro de su política de pacificación, se cometieron estos delitos. ¿Cuáles fueron los hechos probados que finalmente determinó la Corte Interamericana? Realmente, habiendo pasado un filtro por la Comisión, fueron básicamente los antecedentes del caso, los cuales incluyen un contexto sistemático de violaciones y graves y masivas de los derechos humanos en Guatemala. Parte de la política del Estado, esto era continuo, esto era la forma como el Estado hacía sentir su autoridad, pasando por encima de los ciudadanos y en el caso particular, este pueblo indígena descendiente de los mayas Sachi, este, que estaban asentados pues en unas comunidades, en un municipio de la aldea Chuchipac, el municipio de Rapinal, fueron los principales afectados, ¿no? Si conocen mucho, me imagino que esto debe ser dentro del territorio guatemalteco, como ha ocurrido en Perú, podría ser dentro de la sierra peruana, como el caso de, ¿no? Las Tejas de este, estos hechos se dieron entre los años 1981 y 1986, ¿no? La aldea Chuchipac y todos sus alrededores. ¿Qué incluyeron estos casos? Incluyeron desapariciones, ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, se forzó a los indígenas a salir de su tierra, se diseminaron el temor de ser violentados, la violación de niños, de mujeres, este, el hecho de matar a un familiar, al padre, al jefe de familia. Comentan algunos videos por redes de que las hijas se tuvieron que separar con familiar y familiar para poder subsistir, dado también además el de pobreza que existía en esas comunidades, ¿no? Que es lo denominador. Estos hechos se dieron antes y después de la masacre en la aldea Chichupape, perpetrados el 8 de enero
1982, donde se ejecutaron a 32 hombres de la comunidad, donde se lesionaron, balizas, torturaron y se ejecutaron. Imagino yo, imputándoles que servían quizás al Ejército de Liberación, a la guerrilla, o los civiles levantados en armas. Además, tenemos que los hechos relativos a las investigaciones abiertas, en este caso, se tramitaron dos expedientes relacionados con la investigación de los hechos de la masacre del 8 de enero, ¿no? Como consecuencia de que los delitos aún persistían, no se habían determinado los responsables. Por lo tanto, la Corte Interamericana determinó que sí tenía respecto a esos casos continuados. Finalmente, identifica 22 víctimas, de los cuales sentencia finalmente estos 22, ¿no? Casos especiales de violación de derechos humanos por parte del Ministerio Público, inclusive, encargado de verificar o de investigar. No se investigó bien, no hubo una etapa buena de investigación, y otra ante el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, que dictó una resolución en septiembre del 96 relacionada con los cementerios clandestinos localizados, entre otros lugares, en la aldea Chichupaca. Se abrieron 9 expedientes, además relacionados con los hechos del caso cometido antes y después de la masacre, a partir de denuncias interpuestas entre los años 95, serán de 82 al 95, 13 años, al 2010, son 13, 18 años, bastante tiempo para poder, si quiere imaginar de que se puedan encontrar cementerios clandestinos, cuerpos que se puedan identificar a través de la pericia, a través de un examen de ADN. En algunos casos, estas violaciones incluyen quemado de personas, echar cal, desaparición, descuartizamiento, para que no se puedan identificar. Entonces en muchos casos quedan pues, eh, personas que no familiares que no pueden tener justicia, ¿no? Todos esos estarían en esta etapa de investigación, no se advierten acciones dirigidas. O sea, lo que identificó la Corte es que el Ministerio Público iba más allá de un plazo razonable y seguir investigando, tratando de encontrar responsables. No había cuando se determine sobre estos expedientes. En los dos expedientes se registran algunas actuaciones dirigidas a determinar responsabilidades, pero la justicia interna no llegó a determinar los responsables y mucho menos a castigar. ¿Qué derechos se vulneraron? Básicamente el derecho a la libertad personal, ¿no? Al derecho del ser humano, a la integridad personal, ¿no? A la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de la desaparición forzada. Ellos pertenecían a una comunidad indígena descendiente de los Mariachi, todo un conglomerado que, que fueron discriminados. Era implantado el terror, implantado la negación de los derechos humanos, desaparición, violaciones de mujeres, de niñas. Lo que hace la gente después es desplazarse de esos sitios donde, pues, además de el tema psicológico, el recuerdo que tienen, donde vivían con sus padres, donde vivían con sus familias, que de pronto eso quedó diseminado, desaparecido, tal y como cuentan algunas historias, ¿no? El derecho a la circulación y a la residencia, ya no se podía vivir en esas localidades. La gente tenía que desplazarse, circularse, tenía que alojarse. No había garantías judiciales, no había protección judicial de la Comisión en el cumplimiento 1B de la Comisión sobre la desaparición forzada de personas, sobre la tortura, la prevención de la tortura, sobre la prevención y sanción y erradicación de la violencia contra la mujer para los casos de utilizar a las mujeres para que sean sirvientes y además para que sean violentadas sexualmente. En el caso de las reparaciones, ¿qué es lo que ordenó la Corte? La Corte ordenó básicamente remover todos los obstáculos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad de estas personas que cometieron estos delitos militares en su mayoría, ¿no? E iniciar y continuar, reabrir las investigaciones que sean necesarias para determinar, en su caso, sancionar a los responsables, ¿no?
que ocurrieron en estas localidades. Continuar de manera sistemática en la búsqueda de la identificación de los cementerios clandestinos, de las personas que estaban desaparecidas, exámenes de ADN, peritaje que puedan determinar quiénes son los que están para su respectiva identificación y cuerpo en su momento a sus familiares para que puedan quizás ya con más tranquilidad poder darle una cristiana sepultura, ¿no? Lo que más se espera ya, más allá de que aparezca el familiar, ¿no? Esté vivo, pues para darle una para tener la tranquilidad de que esa persona ya está descansando. De mala forma, con violentado sus derechos, pero de alguna forma con esa tranquilidad de que ya le pudieron dar cultura. Ese obstáculo es el que el Estado debería romper, ¿no? Identificar a las personas que fallecieron, cuáles fueron más en las fosas clandestinas, todo ello del Estado debería implementar gente cantidad de recursos, tanto de recursos humanos para poder determinar la responsabilidad de las víctimas de estos violadores de derechos humanos. También requirió que se implementen medidas para garantizar la coordinación con representantes del caso, las condiciones para que las personas puedan retornar a sus espacios de origen, a sus comunidades indígenas, a que continúen con su vida, pues, con su cultura, ¿ya? Brindar tratamiento médico y psicológico y psiquiátrico a las víctimas, si es que de alguna otra manera fueron torturados. Ese trauma, ese trauma, ese miedo tiene que ser superado a través del Estado de políticas ¿cómo se llama? De psiquiatría, tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico. Eh, También ordenó realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidades, ¿no? Quienes eh, deben responder por estos hechos, los militares, los superiores, eh, que crearon esta política de Estado para violentar contra los derechos humanos. También ordenó que se publique la sentencia tanto en el idioma español como en el idioma de los indígenas, ¿no? En su cultura, para que puedan entender, para que puedan ver que de alguna u otra manera la justicia está llegando, no de la manera ni en los plazos que deberían, pero sí está llegando a través del control convencional de la Corte Interamericana. Además, requiere que se incluyan formación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tanto en el sistema de justicia como en los ejércitos, ¿no? En las Fuerzas Armadas guatemaltecas, para que de alguna u otra manera tomen conciencia de que cada límite proteger el país, el enemigo interno y externo, y violentar contra los derechos humanos de la población, implementar la carrera judicial, la carrera fiscal, incorporar el sistema educativo nacional en todos los niveles, fortalecer los organismos existentes o los que se vaya a crear con el fin de desterrar la discriminación racial y étnica de los indígenas, pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones, el daño material, el daño inmaterial, el daño psicológico, el lucro cesante, el daño moral y el reintero de los costes de quienes fueron violentados y quienes están representados de esta manera. La Corte Interamericana tomó la siguiente decisión para el presente caso. Puntos resolutivos. Uno, acoger parcialmente la decisión preliminar de la falta de competencia ratione temporis. El Estado guatemalteco, previo al inicio del proceso de la Corte Interamericana, presentó menos cuatro decisiones preliminares. Una de ellas es la ratione temporis, que implica que requería que la Corte Interamericana no vea no, o no tenga competencia por hechos que ocurrieron antes de el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, del 9 de marzo hacia atrás. Entonces, esto finalmente la Corte Interamericana
cogió parcialmente esta excepción preliminar, indicando de que en algunos casos los delitos todavía se habían continuado, no se había determinado los responsables, no se había todavía identificado a las víctimas, no se había encontrado los cadáveres, se abocó a esos casos, no los 32 casos inicialmente que se dieron en el año 82, pero sí pudo identificar a 22 ciudadanos que fueron violentados en sus derechos humanos, desaparecidos, torturados, entre otros, ¿no? Desestimó la sesión preliminar por la falta de competencia en la Corte Interamericana para conocer sobre las violaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. El caso es que él alegaba el Estado guatemalteco que solamente deberían aplicar lo convenido en la Convención Interamericana, más no en otras convenciones que si bien ya se habían suscrito, no formaban parte de la Corte Interamericana. Lo que dijo la Corte fue necesariamente, esto no es así, ya que dentro del convenio firmado con la Corte Interamericana hay un punto donde incluye, además de la Convención Interamericana, todas aquellas que estén relacionadas con los derechos humanos, como por ejemplo la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y entre otros, ¿no? Además, desestimó la excepción preliminar de la falta de competencia respecto a que todavía existían procesos en los fueros internos del Estado guatemalteco que todavía no habían terminado, ¿no? Habían habeas corpus en camino, en algunos casos habían unos procesos judiciales donde el Estado guatemalteco había ya indemnizado, había pagado una reparación y por lo tanto requería el Estado guatemalteco que la Corte Interamericana no resuelva sobre esos casos porque no, no se había agotado la vía interna. Sin embargo, la Corte les indicó de que no se acogió ese punto en la medida de que fueron presentados extemporáneamente por el Estado guatemalteco, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se iba a ver finalmente la sentencia, se iba a hacer pues, el matching entre aquellos que recibieron de alguna u otra forma una reparación y aquellos que la Corte determine que le iba a dar una reparación, por lo tanto, si habían recibido algún pago, algún beneficio, eso iba a ser finalmente compensado, pero eso no fue acogido en su totalidad por parte de la Corte Interamericana. Se estimó la sesión preliminar interpuesta por esta en cuanto a la falta de competencia para pronunciarse sobre delitos en los términos de la sentencia, el párrafo 35. Desestimar la falta de agotamiento de los recursos internos, lo que había comentado hace un momento, la carencia de facultades, ¿no? Porque se iba a pronunciar sobre los mismos hechos que todavía estaban vistos por la justicia interna, pese a que no guardaba ningún debido proceso, no había una debida diligencia, los plazos estaban, sí, no había un plazo razonable de parte de la Procuraduría o de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Este, Posterior a la sentencia, se hicieron ya, la Corte Interamericana, a través de la supervisión de cumplimiento, verificó, pues, hasta en tres oportunidades, la última en noviembre del año 2021, respecto a cómo se habían cumplido con lo ordenado por la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, básicamente lo que se había determinado es que se había pagado, sí, las costos y gastos, en el caso de los abogados que presentaron el caso ante la Corte Interamericana, se pagó sus $50, y algunas reparaciones que ya el Estado había pagado ya dentro de su programa de reparación y de amnistía que generó respecto a que, si bien no determinó los responsables, como política del Estado creó un tema de pacificación para que salgan librados algunos de estos responsables de la violación de derechos humanos. Esta amnistía también fue observada por la Unión Interamericana, si bien es cierto, no pudo declarar quizás su eficacia, pero sí fue observada en la medida en que, mientras no se haya determinado efectivamente las responsabilidades, no se podía amnistiar, ¿no? Podía aplicarse un plan de amnistía.
el 17 de noviembre, que fue hasta donde he podido encontrar la última supervisión, ¿no? Entonces, todavía permanecían sin cumplirse básicamente las recomendaciones o lo ordenado por la Corte respecto a las investigaciones, respecto al manejo médico, psicológico, psiquiátrico, a la publicación de las sentencias, a continuar de manera diligente para el reconocimiento de las fosas comunes, para el reconocimiento de los cadáveres, ¿no? Para que las comunidades tengan todas las facilidades del retorno a sus lugares de origen, a su cultura, a su derecho constitucionario, a sus costumbres, ¿no? Entonces, todavía quedó bastante pendiente a noviembre de 2021 respecto a la Corte. No se incluyó todavía la formación al sistema judicial, al sistema fiscal respecto a que deberían prepararse para la aplicación de la constitucionalidad dentro de los casos de las violaciones de los derechos humanos. En las currículos escolares tampoco estaban incluyendo temas de derechos humanos. Este, no se había fortalecido los organismos existentes, como el caso peruano, pues, el Defensor del Pueblo, podría ser de derechos humanos. No había todavía este esfuerzo del Estado por querer superar o, en caso, por querer dar cumplimiento al ordenado por la Corte Interamericana. También algunos pagos todavía no se habían cumplimentados, entonces todavía eso quedaba dentro de la supresión de cumplimiento de la sentencia de la Corte. Tenemos algunas otras cosas que no todavía la supervisión no ha determinado, al disponer que el Estado de Guatemala adopte en definitiva y a la mayor brevedad posible las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento de las reparaciones, el informe de cumplimiento, disponer que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, ¿no? Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente resolución al Estado guatemalteco respecto a la identificación de las víctimas. Finalmente, ya como un comentario muy personal y muy del tema, en el que he venido analizando este tema y además de las exposiciones de nuestros colegas, lo que se puede determinar claramente es que hay un tema que es muy puntual, ¿no? Yo lo veo así, de esta forma, los plazos, ¿no? Se toma mucho tiempo entre ocurre el hecho, se identifica el hecho, pasa por toda la judicatura o toda la normativa interna o todos los estudios internos para que finalmente llegue a la Corte y la Corte, debido a su carga, debido a sus recursos, también demora muchos años más. Y estamos hablando en algunos casos de entre 8, 10, 15, inclusive 20 años, en que los ciudadanos, ¿no?, que forman parte de esta comunidad dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dentro del reconocimiento de la competencia, para que puedan acudir a la Corte y poder lograr lo que no logran en sede interna, y esto es básicamente por la edad, creo que, porque no se toma en cuenta una de las recomendaciones de la Corte Interamericana respecto a la preparación de los jueces, preparación de los fiscales, de los procuradores, respecto a la aplicación del control de convencionalidad. En el caso específico de la violación de derechos humanos, ¿no? Se espera, se agotan todas las normas para que tenga que llegar a la Corte cuando debería la justicia interna, ¿no?, determinar responsabilidades y castigar como corresponde la violación de derechos humanos. Ahí esa brecha, plazo, es tiempo. Entonces, el tiempo, pues justicia que tarde se convierte en injusticia en muchos casos, ¿no? Hay gente que está esperando y en ese esperar pueden ocurrir muchas cosas, finalmente eso puede quedar impune. Un tema puntual también creo yo, es que como parte de la estructura curricular se debería enseñar estos temas de derechos humanos desde la escuela. Lamentablemente, y por todo este tema de actualidad que vivimos nosotros, cada vez que una persona habla de derechos humanos, pues se tiende a encasillarlo, se tiende a estigmatizarlo como que ya es una persona negada
cierta tendencia política, ¿no? Básicamente a la izquierda. Hablar de derechos humanos es, la gente te, te pone el cliché de que eres una persona de izquierda, que no es correcto. Eso también es parte de la forma de educar desde las escuelas, desde los ámbitos, ¿no? Universitarios, y además de su sistema. Permita finalmente entender de que la persona humana, el derecho humano como tal, es fundamental en una sociedad y cuidar que no se cambie orientado parte de nuestra convivencia. Bueno, el tiempo se acabó, entonces yo solamente quiero agradecer a la profesora por haberme permitido exponer este caso. Han quedado algunas cositas ahí puntuales, me hubiera gustado desarrollar un poquito más las decisiones preliminares, ¿no? Pero síntesis es lo que ocurrió en el caso de la aldea Chichupac versus el Estado de Guatemala. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias.